la ayuda del Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias por esa gracia que tú has manifestado por medio de tu amado Hijo Jesucristo, a quien pertenece la gloria, la honra, el imperio y el honor por los siglos de los siglos. Gracias, oh Dios. Que esta verdad penetre, Padre, a la última fibra de nuestro corazón, que aunque nuestras faltas son muchas, tu gracia es mayor, oh Dios. Por pura misericordia nos encontramos delante de tu presencia. Por pura misericordia hemos sido salvos de nuestra vana manera de vivir. Por pura misericordia estamos en pie y somos tus hijos e hijas, porque tú nos has llamado a esta salvación tan grande. Te pido ahora que en el nombre poderoso de Jesucristo nos dé tu asistencia en la exposición del mensaje. Dame, Señor amado, la habilidad, el entendimiento para no apartarme ni desviarme ni a diestra ni a siniestra del consejo divino. Ayúdanos, oh Dios, porque sin ti nada podemos hacer. Por Cristo lo pedimos. Amén. Vamos a leer esta estrofa de el Salmo 119, versículos 153 a 160. Salmo 119, versículos 153 hasta el 160, y lo leemos con toda reverencia. Dice: mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Defiende mi causa y redímeme. Vivifícame con tu palabra. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Muchas son tus misericordias, oh Jehová, vivifícame conforme a tus juicios. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. Veía a los prevaricadores y me disgustaba, porque no guardaban tus palabras. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. ¿Cómo debemos nosotros enfrentar las aflicciones de esta corta vida? Es la pregunta. Cuando vienen las aflicciones a la vida del creyente, y nosotros sabemos que Jesucristo dijo en más de una ocasión: en el mundo tendréis aflicción, mas he aquí yo he vencido el mundo. Muchas son las aflicciones de los usos, mas de todas ellas lo librará el Señor. ¿De qué manera nosotros debemos de actuar, reaccionar cuando vienen esas aflicciones a la vida? Si usted ha leído, y como hemos estado leyendo todo el Salmo 119, yo creo que está claro que aquí hay tres cosas que acontecen en todo el Salmo 119, desde el principio al final. Está un creyente que está pasando grandes aflicciones, disculpen, y están los malignos, como llama él en el versículo 158, los prevaricadores, que significa traidores, los mofadores, que andan conforme a sus propios caminos. Y está la palabra. Tenemos al creyente, tenemos las aflicciones, tenemos a los burladores y tenemos la palabra de Dios. ¿En qué dirección nos vamos a dirigir? ¿En qué dirección nos vamos a dirigir? Entonces, cuando hablamos de, yo estaba buscando la palabra aflicción, esa palabra que tiene que ver con presión, tiene que ver cuando viene esas aflicciones, tenemos un sentido de tristeza, de agonía, y nos encontramos como que queremos ya tirar la toalla y no seguir adelante. Él le pide aquí, el versículo 153, le dice, número 1,
líbrame. ¿Líbrame de qué? Versículo 153, la primera parte. Bueno, líbrame de mi aflicción. Mírame y líbrame. Y la razón por la cual él quiere ser librado es, él dice, ¿por qué debo yo ser librado? ¿Por qué debo yo ser librado de mi aflicción? Dice, bueno, porque yo soy tu hijo. Porque yo soy tu siervo y tu ley yo no me he olvidado. Aunque yo he estado afligido, aunque yo he estado en aflicción, de tu ley yo no me he olvidado. Luego le dice, en el versículo 154, le pide esta otra petición, le dice, después que le dice que le libre, le dice que defiende mi causa porque este creyente está rodeado de enemigos por todas partes. En otras palabras, sé tú mi defensor, sé tú mi escudo, sé tú mi guardador, sé tú aquel que me protege. Luego dice, defiende mi causa. Y luego le pide a Dios que lo redima. Redímeme. Él es creyente. En otras palabras, esa palabra redímeme, rescátame. Eso es lo que significa. Redímeme, la palabra redención, que aparece por primera vez en el libro de Éxodo, significa rescate por un precio. Rescate por un precio. Redímeme. Tú has pagado el precio. Tú eres mi Dios, redímeme. Yo soy tu hijo, yo te pertenezco. Y luego, acto seguido, le dice, vivifícame con tu palabra. Dame vida. No hay nada, absolutamente nada, que puede darnos a nosotros vida, vitalidad en medio de la aflicción, más que la palabra de Dios. Por todas partes, en este salmo, usted encuentra, este salmo tiene 176 versículos, y creo que en 2 versículos, si mal no recuerdo, de todo este salmo, solamente creo que en 2 versículos no se alude o se menciona la palabra de Dios. Esto habla con mucha elocuencia, que la palabra de Dios tiene que ser el centro de la vida del creyente en medio de cualquier situación en que nosotros nos encontramos. Entonces, cuando hablamos nosotros de las aflicciones, bueno, las aflicciones son parte de la vida del creyente, hermano. Yo creo que aquí no hay una persona que esté aquí sentado en esta hora, en este salón, que de alguna u otra manera no ha pasado por algún tipo de aflicción. Aflicción que viene por servir a Dios, aflicción que es el producto de los inconversos, a veces, los inconversos afligiendo. Usted recuerda, por ejemplo, en el Salmo 42, que el salmista dice, como el siervo que brama por las corrientes de las aguas, así brama por ti, oh Dios, el alma mía. Y dice, mi alma tiene sed. Él se encontraba lejos, David se encontraba lejos de aquel lugar donde él solía decir, yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos. Pero ¿qué tal cuando no estaba cerca? O sea, que en los tiempos de Israel, muchos de ellos hablaban de ir, literalmente, ir a la casa de Jehová. Ya nosotros ahora sabemos que no es necesario ir a la casa del Señor, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Esto es un salón. La casa en realidad somos nosotros. Una iglesia, creo que estamos claros. Una iglesia no es un edificio con una cruz. Creo que estamos claros que nosotros somos el templo del Espíritu Santo y que en cualquier lugar nosotros podemos invocar el nombre del Señor. Le pregunta a Jonás y él clama a Dios desde el vientre. Le pregunta a José cuando lo lanzan ahí al pozo y él clama a Dios desde ese lugar. Le pregunta a Job y está rascándose porque había sido herido por una llaga maligna. Es decir, que nosotros podemos clamar. Pero mire, en el Salmo 42 dice, mientras me decían todos los días la burla, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Y cuál fue la respuesta? Además, lo voy a buscar por un momento. Salmo 42. ¿Cuál fue la respuesta de él cuando lo estaban acusando, amilanando, afligiendo? ¿Cuál fue la respuesta y cuál debe ser
la respuesta de todo creyente. Entonces, él dice, ¿cuándo vendré? Pregunta él, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días, aquí están los burladores, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Estos son los prevaricadores que menciona el Salmo 119. ¿Dónde está tu Dios? Respuesta, bueno, yo me acuerdo de estas cosas, yo me acuerdo de estas burlas. ¿Y qué hago? ¿De qué manera debemos nosotros, cuál debe ser nuestra respuesta cuando vienen estas situaciones? Dice, bueno, me acuerdo de estas cosas y me humillo, me acuerdo y me humillo y derramo mi alma dentro de mí. Yo recuerdo de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. ¿Usted recuerda a David? En un momento dado se puso un efod de sacerdote y dice que él danzaba y a una mujer, Milca, si mal no recuerdo, se burlaba de él. Y él lo que hacía era, él era el primero que quería. Yo me alegré. Pero ahora él está en un lugar sediento. En muchos lugares, en muchas ocasiones estaba corriendo de uno que no le había hecho nada, ¿verdad? El rey Saúl, que quería quitarle la vida. Y él aquí se encuentra derramando su alma delante de Dios. Dice, yo me recuerdo cómo yo fui con la multitud y yo la conducía hasta la casa de Dios. Y habían voces por todas partes, voces de alegría, voces de algarabía, voces de júbilo. Esos son los momentos que pasa el creyente, voces de júbilo, voces. Quizás hoy aquí hay una persona que está alabando a Dios, pero está pasando gran aflicción. Esa palabra es para usted y esta palabra es para mí. Momentos cuando uno pasa momentos de aflicción, momentos de dolor, pero no significa que el Señor está lejos de nosotros. Él dice que el pueblo estaba en alabanza, el pueblo estaba en fiesta. Entonces, a la luz de eso, él se hace una mirada introspectiva y él ahora se pregunta y le dice a su alma, se está predicando a sí mismo y le dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Tú tienes un Dios grande, tú eres hijo del Omnipotente. En otras palabras, reconoce que lo que está pasando es demasiado pequeño en comparación a ese Dios omnipotente a quien tú estás sirviendo. Nuestro Dios es grande, hermano. Dice aquí, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Aquí está lo más difícil en la vida del creyente, esperar en Dios, hermano. Espera en Dios. Cuando no esperamos, viene la aflicción. Yo acabo de leer el libro de Génesis, estaba estudiando, y me ministraba mucho a mí la vida de Abraham, lo que le pasó a Abraham por no esperar en Dios. Dios le había dicho a Abraham esta promesa, que en su simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra, y le dijo que Dios le va a dar un hijo. Las promesas de Dios se cumplen al pie de la letra, al momento preciso, cuando Él quiere cumplir esa promesa. Y Abraham se anticipó, se adelantó y tuvo grandes problemas en su casa cuando vino el hijo que no era de la promesa, sino que vino a sugerencia de su mujer Sara, que quiso anticiparse. Dios le había dicho que iban a tener un hijo. ¿Cuántas veces nosotros en la vida nuestra como creyentes pasamos aflicciones? No porque Dios nos está afligiendo, sino porque nosotros mismos nos buscamos esos problemas. ¿No es cierto, hermano? Entonces, en este caso había problema. Nace Ismael, el hijo que no era de la promesa, y a consecuencia del nacimiento de Ismael hubo grandes problemas en la casa de Abraham y Sara. Y así acontece a veces en la vida nuestra, cuando las cosas nosotros queremos actuar en la carne. Dice, la respuesta es espera en Dios, porque a pesar de todo esto, porque aún he de alabarle,
salvación mía y Dios mío. Está muy abatido. Dice, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Yo me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro, a la voz de tu cascada. ¿Cuánto yo quiero entender ese versículo? Te lo digo lo mejor que yo pueda. El hombre es como un abismo que solamente se llena con Dios, y Dios es un abismo infinito. Dios dice que lo llena todo. Yo que estoy completamente vacío, que estoy pasando por esta aflicción, clamo a ti que eres la fuente inagotable de la vida. Un abismo llama a otro, a la voz. Mire usted, un Dios que está saturado de cascadas, refrescante. Bueno, pero dice aquí que todas sus ondas y sus olas han pasado sobre mí. Está hablando las ondas y las olas son símbolos de épocas de aflicción en la vida del creyente. Todo creyente. Una de las cosas que le digo a los nuevos es, no le digo solamente lo lindo que es el evangelio, pintarle todo color, ¿verdad? Rosa. Usted va a pasar por grandes aflicciones. Dice aquí, pero de día, aquí viene, pero de día llega el momento cuando Jehová mandará su misericordia, y de noche, mire esto hermano, y de noche cántico estará conmigo. Yo una vez me puse a mirar esto de cánticos en la noche, y creo que aparece 3 veces en la Biblia, si no me recuerdo. Aquí dice de noche enviaré cántico, estará conmigo. Y la palabra me llevó a mí a un episodio en el libro de los Hechos, donde habían un par de creyentes que fueron azotados, ¿recuerdan? Fueron azotados por estar predicando el evangelio. Exactamente. Pablo y Silas estaban en la cárcel y dice, bueno, Dios tenía pueblo dentro de esa cárcel. Esos presos no podían ir a la sinagoga a escuchar a Pablo predicar o al templo. Entonces Dios tiene medios misteriosos. Dios toma a los predicadores y los introduce en la cárcel para que ustedes vayan y te van a predicar allá. Y estando atados, completamente ensangrentados por todas partes, dice que ellos cantaban salmos, naturalmente, eran judíos, cantaban salmos a Dios, y dice que los presos les oían cántico en la noche, cántico en la noche. Y en el libro de Job dice, y no preguntan a Dios que envía cánticos en la noche. Entonces, en la noche, usted sabe lo que es la noche, ¿no? La noche de la prueba, la noche de la aflicción, la noche que parece que no va a terminar, la noche cuando uno está afligido, que ha pasado algo extraordinario en la vida de uno, algo acontecido, muere un ser querido, algo con uno de sus hijos, algo en el trabajo, algo en un momento dado, vienen esos momentos. Entonces dice aquí, él dice que Dios envía cántico en la noche, y dice, él no dejaba de orar, porque mire lo que dice aquí, dice, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración, el cántico, Dios le daba cántico en la noche, y dice, y mi oración, la manera que reaccionaba a esos cánticos en la noche, mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Cuántas veces uno piensa y habla de esta manera? ¿Cuántas veces uno piensa que el Señor se ha olvidado de uno, hermano? Muchas veces en la vida del creyente uno piensa, uno está pasando por, uno toma cierta proceder y uno está esperando que las cosas van a salir como uno cree. Esto va a ser tremendo, esto va a ser, y todo lo contrario acontece, y uno se encuentra, ¿qué ha pasado? Pero si yo oré a Dios, ¿qué ha pasado? Especialmente cuando yo llamo pasa lo inesperado. Yo digo lo esperado entre comillas porque Dios tiene todo bajo su dominio. Una aflicción,
una enfermedad, el médico le dice algo que no nos agrada, pasa algo inesperado y uno dice, ¿de dónde viene todo esto? Si yo soy tu siervo. Yo soy tu siervo, yo te sirvo a ti. ¿Cómo que te va a pasar una cosa así? ¿Usted cree que a los hijos de Dios no le vienen? ¿Usted cree que porque uno sea hijo de Dios no le vienen las pruebas, las aflicciones? Vienen lo que dice un inconverso. Fue una tragedia lo que le pasó a usted. Mira, esa es una tragedia, mira. Estaban estos hermanos. ¿Cómo es posible que dio un accidente automovilístico y murieron y todos eran creyentes? ¿Qué usted cree? ¿Que los creyentes no mueren? O sea, una manera incorrecta de pensar que porque uno sea creyente no le vienen cosas. Nada más tú tienes que leer la Biblia. Lea la Biblia, hermano. Y usted va a encontrar que las aflicciones le vienen al creyente. Entonces, estas aflicciones Dios las diseña tanto para el salmista en el Salmo 119, tanto para David aquí en el Salmo 42. Dios quiere mostrar su misericordia y Dios usa esas aflicciones, esas pruebas para que nosotros le busquemos a Él. Mire lo que dice aquí. Nos llevan a Dios. En el Salmo 119, voy a pasar al versículo 67, si me acompañan por favor. Salmo 119, versículo 67, mire lo que dice aquí. Dice, antes que fuera yo humillado, yo estaba descarriado, andaba yo. Antes que fuera yo humillado, o la palabra es afligido, antes de ser afligido, yo estaba descarriado, andaba yo. Pero ¿qué pasa ahora? Mas ahora guardo tu palabra. Entonces, ¿qué usa Dios para volvernos al camino? Aquí dice que Él nos humilla, Él nos aflige, para que regresemos a redir, regresemos al camino. Regresemos al camino. Dios nos humilla, Dios usa las aflicciones para humillarnos a nosotros. El rey Manasés, en 2 de Crónicas 33, un rey perverso, puso altar. Usted ve, cuando usted lee, por ejemplo, las crónicas, usted lee usted va a encontrar esto. E hizo este rey lo recto delante de Dios y fue prosperado. Y luego el hijo que tiene ese rey, que uno espera que ese hijo, como su papá, tiene un proceder recto, que su hijo iba a ser como el papá. No, Manasés dice, y hizo lo malo delante de Jehová. Y levantó los altares que su padre había derribado. Eso le pasó a Manasés, 2 de Crónicas. Y Dios lo castiga. Y Dios le dice que lo va a castigar y que los ejércitos. Y él, en ese momento, siendo un rey malvado que había hecho lo malo, ¿qué hace? Él se humilla. Él se humilla. Y Dios escucha su oración y le bendice. O como aquel rey que Dios le dice, mira, prepara tu casa que vas a morir. ¿Recuerdan? Prepara tu casa que tú vas a morir. Y él se pone a orar y a clamar. Y Dios escucha su petición y le da 15 años más de vida. Entonces, el Señor usa todos estos medios. En Isaías capítulo 48, versículo 10, dice, he aquí, te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Te he escogido en horno de aflicción. Las aflicciones. Cuando leí ese versículo esta mañana, Isaías 48, 10, me acordé de Moisés cuando se acerca en el desierto de Madián, pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, un sacerdote. Y dice que se acerca a la zarza que se está ardiendo y dice, iré yo a ver esta gran visión, porque la zarza se arde y no se consume. ¿Qué representaba esa zarza? El pueblo de Israel
el cual Dios lo tenía en el horno de la aflicción, tal como Dios le había prometido a Abraham en el libro de Génesis capítulo 15. Ten por cierto, mi siervo Abraham, que tu descendencia estará en cautivo, en el horno de aflicción. Pero note usted, la zarza ardía, pero no se consumía. En otras palabras, hermano, que la prueba viene, la aflicción viene con una finalidad, pero no nos va a consumir. Si confiamos en la palabra, vamos a salir completamente victoriosos. Es una forma de probar. ¿Y qué usted me dice a mí de la aflicción de Jesucristo? El santo Hijo de Dios, que no cometió pecado ni en pensamiento, el perfecto. Cuando es llevado por el diablo en el desierto, ¿usted cree que no hubo aflicción con 40 días y 40 noches sin comer, batallando las huestes infernales? Si tú eres el Hijo de Dios, le dijo 3 pruebas, la misma prueba que le dio a Adán Adán tentado en un huerto deleitoso. Jesucristo tentado en un desierto. Mire qué paradoja, mire qué contraste. El primer Adán tentado, rodeado de todo tipo de fruta, un paraíso. Y el Hijo de Dios tentado en un desierto. ¿Alguien puede conectar que nosotros no podemos pensar que todo para la vida de nosotros va a estar en un lugar idénico, un lugar solamente donde todo es el evangelio de la prosperidad, todo te va bien, tú eres un hijo de Dios, proclama, tú eres un hijo de Dios, todo. No, eso no es así. El Hijo de Dios, los hijos de Dios, tenemos que pasar por grandes aflicciones en nuestra vida. Una manera de Dios nos prueba. Y dicho sea de paso que la aflicción que le viene al creyente, nosotros somos llamados a soportarla. Y mira lo que dice aquí. Yo quiero ir con ustedes a 2 Timoteo para darle un ejemplo entre muchos más. Pero quiero darle este ejemplo de este ministro de Jesucristo en 2 Timoteo capítulo 2. Que está hablando, el apóstol Pablo le está hablando a un discípulo de él, Timoteo, a uno que él lo estaba entrenando, a uno que ya en 2 Timoteo fue la última carta que escribe el apóstol Pablo antes de ser ejecutado. Y él habla a Timoteo de cómo iban a ser la característica de los hombres en los últimos días. Y le dice, mira, yo quiero que tú sepas esto, que en los últimos días habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Evita a esos hombres. Versículo 10, pero le dice Pablo a Timoteo, dice, pero tú, Timoteo, tú eres diferente. Tú has seguido mi doctrina, mi enseñanza, tú has seguido mi conducta, mi propósito, mi fe, longanimidad, amor y paciencia. Mire esto también lo que viene, mire lo que también Pablo le dice a Timoteo, dice, también las persecuciones te van a venir a ti, padecimientos van a venir a ti, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, persecuciones que he sufrido mira esto, hermano, y de todas me ha librado el Señor. Mira esto, de todas me ha librado el Señor. Ahora, yo leo este texto y yo digo, Pablo, déjame ver tu espalda. Levántate la túnica. ¿Cómo? El Señor te libró. Cuando él dice que él había recibido varias ocasiones, 40 azotes menos 1, que son 39, la penalidad que le daban a la persona que ellos tildaban de rebelde. Y Pablo dice en un momento dado, yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesucristo. Pero aquí dice, me ha librado el Señor. Entonces, ¿lo ha librado el Señor? Bueno, ¿lo libró de qué? De no pecar contra Dios, de confiar en Dios,
porque Dios lo había llamado y le había dicho en el capítulo 26 del libro de los Hechos: yo le voy a enseñar a cuán necesario es que padezca por mi nombre. ¿Lo va a entender? Entonces, parte del plan de Dios para el apóstol Pablo era que él iba a ser. Ninguno de nosotros hemos sido azotados por la causa del Señor, hermano. Ninguno de nosotros. Entonces dice aquí, y también aquí viene esto: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús van a padecer persecución o aflicción, como este individuo en el Salmo 119 y el que está en el Salmo 42. Mas los malos hombres y sus engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. El panorama es terrible. El panorama, esto es una fotografía de estos últimos días. Definitivamente esto es una fotografía de los últimos días. Ahora, ¿cuál debe ser la postura nuestra? Persistir. Versículo: persistir, continuar, adelante, continuar. Pruebas, tribulaciones, situaciones, adversidades. Pero persiste tú. Aquí viene, hermano. Tenemos que persistir en lo que del Señor hemos aprendido, de lo que has aprendido. ¿Y de quién aprendió Timoteo? Lo que Timoteo aprendió, ¿de quién lo aprendió Timoteo? Nosotros sabemos de quién lo aprendió. Primeramente, lo dice la palabra, que desde la niñez has conocido las Escrituras, ¿verdad? En el hogar, no tanto en el templo. Yo sí, definitivamente, de que Loida y Eunice llevaron a este muchachito, lo tomaron de la mano y fueron, pero era un niño, pero lo que hacían, no tenían Biblia, no tenían medios, era la ida a la sinagoga los sábados, leían el pergamino como una esponja y luego iban a la casa y le inculcaban, le enseñaban a Timoteo, a ese pequeño, le enseñaban, porque su papá era griego, asumimos que no era creyente, porque dice que Loida y Eunice, es decir, que la abuela, la influencia de la abuela, lo que somos abuelos y abuelas, la buena influencia que podemos tener en los nietos, de enseñarles, ¿verdad? Primero son los hijos, luego ahora, lo que tenemos nietos, la influencia de enseñarles. Dice aquí, la abuela y la mamá le enseñaron los principios de la Escritura y luego se encuentra Pablo, Hechos 17. Me gusta cuando la primera vez que Pablo conoce a Timoteo, dice, lo que me gusta es que cuando el Espíritu Santo usa a Lucas para hablar de Timoteo, no dice, y había en Listra un joven llamado Timoteo. Dice, había un discípulo, eso es lo que me gusta, había un discípulo llamado Timoteo. Es decir, que todavía continuaba estudiando, y en ese sentido, aquí, desde este servidor, todos somos discípulos porque todos estamos aprendiendo. Todos estamos aprendiendo. Dice aquí, persiste tú en lo que has aprendido. En lo que has aprendido. Y te persuadiste. Es importante esto. No solamente aprender algo porque puede ser analítico. Hay que persuadir, tiene que llegar al corazón. Una firme convicción. Y lo que has aprendido, sabiendo, mire esto, sabiendo de quién has aprendido. Aquí una cosa. Primera, tiene que persistir, número uno. Tiene que persistir en lo que tú has aprendido. Ya sabemos de quién aprendió. Y ahora te persuade, estoy completamente convencido, estoy persuadido que es la verdad. Me leyeron, me están enseñando el Antiguo Testamento, la única Biblia que había en ese tiempo, me están enseñando la palabra de Dios. Mi abuela, mi mamá, ahora ya soy un joven, ahora estoy escuchando la palabra en la sinagoga, era hijo de la ley a los 12 años, iba a la sinagoga y ahora se encuentra con el apóstol Pablo y el apóstol Pablo le enseña la palabra, le inculca los principios, lo está formando, pero le dice, ¿y de quién has aprendido? Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué es lo que nos hace a nosotros persistir en medio de cualquier situación en la vida? No dice
lo que has aprendido, como si fuese algo teórico. ¿De quién has aprendido? ¿De quién? Es una persona. Entonces, lo que está diciendo aquí es que cuando nosotros aprendemos algo que se quede en el corazón, aunque sea el instrumento de una persona que nos enseña, y todos nosotros, Dios usa hombres para enseñarlo, pero tenemos que entender que no es el hombre, sino que el Señor inculcando esos principios a través, puede ser un hermanito, no tiene que ser un pastor en un púlpito, puede ser alguien, puede ser una hermana, puede ser cualquier persona, puede enseñarlo. Es más, el Señor usó a un niño para dar una tremenda lección. Cuando quería ser el mayor en el reino, ¿qué hizo? Él tomó a un niño y le dijo, mira, si ustedes no son como este muchachito, ustedes no van a entrar al reino de los cielos. Es decir, que Dios usa medios, dice, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, de Génesis a Malaquías, lo único que había en ese tiempo. Las escrituras, las cuales, esas escrituras te pueden hacer sabio, inteligente, para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. La salvación es por la fe, no es por obra, por la fe, plenamente por la fe. Y luego dice, ¿por qué las escrituras? Porque esa es la temática del Salmo 119. ¿Por qué las escrituras? Bueno, ¿por qué es que habla tanto la centralidad que le decía que el Salmo 119 está básicamente en el mismo centro de la Biblia, en la misma mitad de la Biblia? El realce de la autoridad de la palabra para la vida del creyente en todos los aspectos de la vida. Y le dice, toda escritura, todas las sagradas letras, toda la escritura. Y fíjense, hermano, Timoteo tenía una desventaja. ¿Sabe cuál es la desventaja de Timoteo? Que solamente tenía 39 libros. 150 años después fue que se formó y y se encontraron ya traducciones y pergaminos y comenzaron a relatar. El Nuevo Testamento estaba en el proceso todavía. El apóstol Pablo comenzó a escribir en su viaje misionero todo esto que nosotros conocemos, las cartas paulinas, 13 o 14 de ellas, y los otros escritores, pero tenía solamente 39 libros y ahora nosotros tenemos 66. Creo que tenemos una ventaja. Dice, toda la escritura, dice, es inspirada por Dios. El neuma de Dios, el Espíritu de Dios, cuando usted no puede hablar sin respirar, usted habla y está respirando simultáneamente. La palabra de Dios, la palabra que encontramos en la Biblia, es inspirada por el Espíritu de Dios. Viene por soplo del Espíritu de Dios, de manera que podemos confiar plenamente en esa palabra escrita. Todo lo que está escrito dirigido por el Espíritu Santo. Las escrituras, 40 escritores, 40 escritores, en un periodo quizás de 1400, 1600 años, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron. Bueno, la Biblia fue escrita por los hombres, claro que sí, no vino en un paracaídas del cielo. La Biblia fue escrita en un periodo de 1000 y pico de años, inspirado por el Espíritu de Dios. De manera que las escrituras, a través de los tiempos, dice, es que los tiempos cambian. Bueno, sí, los tiempos cambian, pero los principios de la palabra no cambian. Él lo dijo, cielo y tierra pasará más. La palabra de Dios no caduca. La palabra de Dios tiene relevancia, tiene relevancia para todo. Es más, lo increíble de la palabra de Dios es que para todas las culturas, todas las etnias, no importa la cultura, que sea china, que sea rusa, que sea dominicana, que sea del país que sea, la palabra de Dios tiene relevancia, no importa la cultura y los tiempos. Entonces, la palabra de Dios dice que esa escritura, porque Él le habla de que va a sufrir, en un momento dado dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Le dice en 2 Timoteo 3, le dice en versículo 15, 2:15, procura ser diligente, mira, procura con diligencia, preséntate a Dios, aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse,
¿Qué es lo que nos da a nosotros autoridad para hablar? Bueno, que trazamos la palabra de Dios, no nos avergonzamos, que usa bien, traza bien, divide bien la palabra de Dios. Y mira, evita discusiones, palabrería, personas que quieren hablar de genealogía. Evita todas estas cosas y dedica, y tú predica la palabra. Eso para nosotros, predicar la palabra de Dios. Las aflicciones son parte de las pruebas. Me paso aquí a la izquierda, unas cuantas páginas a la izquierda, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Pablo acá le está hablando a la iglesia de Tesalónica, los tesalonicenses, el apóstol Pablo, una de las iglesias que en el Señor él estableció. Y mira lo que él le dice acá. Él le dice a los hermanos de Tesalónica, en el capítulo 1, versículo 6, le dice a esa iglesia: vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Dice, ustedes han llegado a ser, hermanos de Tesalónica, imitadores de nosotros y del Señor, o sea, de nosotros los apóstoles del Señor. ¿De qué manera fueron ellos, de qué manera la iglesia de Tesalónica imitaron a los apóstoles y al Señor? Aquí dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. En medio de gran tribulación. Recibir la palabra en medio de gran tribulación. Este individuo en los Salmos estaba pasando gran tribulación, y que era su consuelo. Me aconteció esto y lo otro, mas yo meditaba en tu palabra. Los enemigos se burlaban de mí, mas yo le eché mano a tu testimonio. Me aconteció esto y lo otro, mas yo confío. Eso debe ser el lema nuestro como creyente. Estoy pasando por esta situación en mi vida, mas yo no me he olvidado de tu ley. Siempre echándole mano a la palabra de Dios. Mira lo que dice aquí. Dice, recibiste la palabra en medio de gran tribulación. Pero mira esto, hermano, qué hermoso está esto. Con gozo del Espíritu Santo. ¿Ah? Con gozo del Espíritu Santo. Entonces, la palabra, recibir la palabra, la aflicción, el punto de aquí es que parte de recibir el Evangelio, cuando se recibe el Evangelio, también se recibe aflicción por causa del Evangelio. Ser creyente ya se está convirtiendo en estos países. Nosotros aquí estamos tranquilos todavía, pero las cosas van a cambiar y están cambiando rápidamente. Es un crimen ya ser creyente en muchos países. Hay una gran persecución en Irán. Están persiguiendo a los creyentes como se están cazando a los animales salvajes. En diferentes partes del mundo hay gran persecución. Aquí ya sutilmente, muchas cosas que quieren, yo estaba leyendo que quieren, hay algunos que están proponiendo que las iglesias sean cerradas. O sea, los templos. Para mí eso no ¿sabes lo que acontecería? Yo pienso que sería hasta bien, porque se le quitaría mucho la mentalidad templocéntrica. Y la iglesia, porque la iglesia comenzó en el Nuevo Testamento en las casas. Y en la China comunista hay millones de creyentes que no saben lo que es un templo, porque si lo encuentran los matan a todos. Están subterráneamente. Yo conocí una misionera cuando fui a la Florida, un par de años, y ella fue a compartir la palabra. Y comenzamos a hablar, y le dije, ¿y cómo se comparte la palabra? Tenemos que poner códigos secretos. ¿Dónde nos vamos a encontrar? Y nos encontramos en una factoría que está cerrada en la noche, y en la parte de abajo, en la parte de abajo, en el basement, como decimos nosotros, mandamos un mensaje secreto y vienen los hermanos y tenemos a alguien que cantan algunos himnos. ¿Y por qué? Porque hay gran persecución. ¿Impide eso? ¿Era impedimento esa persecución? Ellos continuaban congregándose a riesgo de su vida. Eso acontecería si viene este tipo de persecución. Así que a mí, mi forma de, qué triste será si hiciera en este lugar. Hermano, la obra es de Dios, la obra de Dios sigue adelante. Él dijo, edificaré en mi iglesia y la puerta del infierno no va a prevalecer contra ella. Que yo le hago esa promesa. La palabra de Dios continúa adelante.
Dios se verá, es su iglesia, y Él se encarga y Él le dará valentía, osadía para que su propósito se cumpla donde quiera que tenga que cumplirse. Así que eso no sería ningún problema. Ahora, dice aquí, dice que ellos recibieron la palabra con gran gozo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia, de Acaya, de lo que han recibido. En 1 Tesalonicenses capítulo 3, pasando una página más, mire esto. Capítulo 3, versículo 1 dice: por lo cual, no pudiendo soportar más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Esto es el apóstol Pablo. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, mire esto, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Aquí viene ahora. A fin, mire esto, hermano, a fin de que nadie se inquiete por las tribulaciones. En otras palabras, espera lo que viene. O sea, no te inquietes, no te sientas, oh, esto es algo. No, no. A fin de que nadie se inquiete, dice aquí, por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis. Mira esto lo que dice, hermano, que para esto estamos puestos. ¿Cuánto entendieron eso? Esto es parte de la vida. Esto es parte de la vida. Las aflicciones, las pruebas, lo que viene. A mí me deja un sabor malo cuando yo leo estos evangelios que hay por ahí, cuando quieren pintar el evangelio como no lo pinta la Biblia. Como que a un creyente, como que todo para el creyente. Solamente quieren leer, y serás bendición, lo que dice en Génesis. Y yo te bendeciré. Y será cabeza y no cola. Y, sí. Mira, entonces, ¿por qué no me lees Job? ¿Por qué no me lees las tribulaciones? ¿Por qué no me habla de Cristo en el Getsemaní, en la agonía, en el sufrimiento, en las pruebas? Eso es parte de la vida del creyente. Nadie se equivoca, hermano. Esto es parte. Eso es parte. Algunos de nosotros hemos sufrido más que otros, ¿no es cierto? Algunos, quizá usted nunca va a pasar, me pasó esto y lo otro. ¿Cuántas personas yo aconsejé que pasaron problemas serios? Cuando fue una persona que se murió, algo trágico, murió fulano de tal, alguien que murió de un accidente automovilístico, y era, sí, coger la Biblia y leerle: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Y qué cuando me pasó a mí? O cuando le puede pasar a usted, cuando la prueba viene y le sacude los cimientos de su vida. Y usted se encuentra como que todo ha acabado. Y ahí es precisamente que nosotros experimentamos la realidad de ser creyente, como nosotros le echamos mano a la promesa de Dios. Le echamos mano a la promesa de Dios y confiamos en su promesa. Y podemos decir como dijo Job: aunque me mate, en ti confiaré. ¿Usted ha leído eso? Job dijo eso. Aunque me mate, yo voy a confiar en ti. Aunque mira, estoy ya a punto de morirme, rascándose ahí, hermano, ahí. Y la mujer maldiciendo y todo el mundo ahí dándole consejos malos. Y el diablo, y él ni sabía por qué estaba pasando todo esto. Pero la postre le dice: yo te hice pasar hambre y te hice tener sed para saber lo que había en tu corazón, a ver si tú ibas a temer a Dios o no. Hermano, todo creyente va a pasar por aflicciones, por pruebas, malentendidos, por todas partes. Lo dice: muchas son las aflicciones de los justos, mas de todas ellas las librará el Señor. Voy a llegar a lo último aquí en 2 de Timoteo capítulo 3. Esto último, 2 de Timoteo capítulo 3. Mire esto. Quiero volver a leerlo. Él habla el contraste de los hombres malvados, los malignos, como lo que los rodeaban al salmista aquí en el Salmo 119. Hombres amadores de sí mismos, blasfemos, avaricia, vanagloriosos, soberbios, blasfemia. Esto es rampante en la época de Pablo.
y estamos hablando más de 2000 años, ¿cómo será en estos últimos días? ¿Cómo está la situación? ¿Cómo está la situación? De mal en peor, de mal en peor. ¿Ok? Dice aquí, versículo 9, bueno, estos hombres malvados, estos perversos, dice el versículo 9, no irán más adelante. O sea, va a haber un límite a lo que ellos van a hacer, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquello. Ahora, aquí viene la postura nuestra. Aquí esto es lo que Dios quiere que nosotros, que todos estemos a cuenta con Él. Pero tú, eso es para mí, eso es para usted, pero tú, ok, primero tú has seguido la palabra, tú has seguido la palabra. No, esos malos, esos perversos que estaban en el Salmo 119, en cada versículo, ahí están los perversos. Ahí está. Entonces, ¿de qué manera, de qué manera vamos a reaccionar? Bueno, seguir la doctrina, la palabra, seguir la palabra. Porque eso que dice el Salmo 119. Me aconteció esto y lo otro, mas yo esperaba en tu ley. Me aconteció esto y lo otro, mas yo esperé en tu testimonio. Me pasó esta situación que yo no esperaba, mas yo confío en ti. Me pasó algo pasó que no esperaba, pero yo confío en tu palabra. Es algo constantemente en la vida del creyente. Dice aquí, pero tú has seguido mi palabra, la doctrina. Y no solamente la doctrina, el ejemplo, la conducta del apóstol Pablo y lo que damos, la conducta, la manera de vivir. Otra cosa, el propósito, sentido de propósito. No hay una vida más llena de propósito, amados hermanos, que la vida del creyente. La vida del creyente es la vida de más propósito. Usted no puede, como una hermana que un día me dice a mí, muchos años, hermano, ¿qué tendrá el Señor con mi vida? Hermano, ¿cuántos años usted tiene, Señor? 15 años. 15 años y todavía se está preguntando ¿qué Señor tiene con tu vida? O sea, uno tiene que ser sabio y prudente, como uno contesta, ¿verdad? Yo no quería decir lo que venía por mi mente. Porque verdaderamente, ¿cómo es que tú tienes 15 años oyendo la palabra de Dios y no entiendes que hay propósito en Cristo Jesús? Que tú has sido redimido, que tú has sido comprado a precio de sangre, que tú debes vivir la vida tuya, esta corta vida, debes vivirla para la gloria de su nombre. La vida pasa rápido, como dice, volamos. La vida pasa, hermano, es rápido. La vida nuestra le pertenece a Él. Dice aquí, propósito, fe, longanimidad. Esa palabra longa viene de largo, ¿verdad? De espera, de que hay que esperar, longanimidad, amor, ¿verdad? Longanimidad, amor, paciencia. Ah, qué bueno está eso. Sigue leyendo, por favor. Ajá, esto no me gusta. Sí, eso es parte de la Biblia. Persecuciones. Persecuciones vienen. Padecimientos. Usted sabe ese texto que dice el apóstol Pablo, que él habla de los padecimientos que faltan por amor a Jesucristo. Entonces alguien de eso dice, pero que ya Cristo padeció en el Gólgota. No, los padecimientos, en esta palabra, el cuerpo, todavía Cristo, la cabeza de la iglesia, tomó el cáliz, tomó la copa de la ignominia, la copa. Dice, nosotros también tenemos que tomar la copa, tenemos también que padecer por Él cuando sea necesario, pasar diversas tribulaciones, diversas dificultades, y dice aquí, el propósito, amor, paciencia, persecuciones, padecimiento, y luego dice, por ejemplo, bueno, lo que me aconteció a mí en Acaya. Okay. Voy a concluir llevándote al Salmo 119, para leer esto último, regresando al Salmo 119. Dice aquí, note cómo comienza. Dice, considera, cuando dice mira, él dice, mira, versículo 53, que mire qué. Bueno, mira, número 1, mi aflicción. Señor, ¿está viendo? Sí, ok, ahora, líbrame. ¿Estás mirando qué está pasando? Líbrame. No es así que procedemos. Señor, Señor, que tú no estás dando cuenta de lo que me está pasando. Claro que sí está pasando. Él tiene propósito. Líbrame. ¿Y por qué
¿Por qué me debes de librar? Bueno, porque yo no me he olvidado de tu ley. Segundo, bueno, defiende mi causa, redímeme y vivifícame con tu palabra. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Muchas son tus misericordias, oh Jehová, vivifícame conforme a tus juicios. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos. Aquí viene, más de tus testimonios no me he apartado. Usted nota, amado hermano, que en cada situación de la vida, la palabra de Dios tiene la preeminencia. Cuando uno dice la palabra de Dios y el Señor, esto es lo que sale de la boca del Señor. Amar la palabra es amar a Cristo. Usted no puede amar a Cristo si no ama la palabra. ¿Cuántos saben eso? Yo amo al Señor y tú no entiendes la Biblia. Eso no funciona así, hermano. Si ahí no te lo dice, déjame decirse el primero. O sea, yo amo al Señor, yo te adoro, y yo no amo la palabra. Porque la palabra es que me enseña cómo amar al Señor. ¿Eso no es? ¿Estamos claros? Yo no puedo amar al Señor si yo no amo la palabra. La palabra, la ley. Yo aprendo a amar al Señor amando su palabra, porque yo no veo al Señor. ¿Cuánto ha visto al Señor? ¿Usted no ha visto al Señor? Pero usted sabe que el Señor es su Dios. Usted sabe que Él es real. Usted sabe que cuando usted clama a Él, Él escucha. Él es su Dios. Usted no tiene duda de eso. Pero eso usted lo sabe por la palabra. Y de qué manera yo aprecio más al Señor, amo más al Señor, sumergiéndome en la palabra completamente. Me sumerjo y aprendo y veo, como dice la alabanza, mis faltas son muchas. Son muchas mis faltas. Pero ¿qué pasa? ¿Qué dice la otra parte? Que su gracia es ¿qué? Mayor. Mis faltas son muchas, mas su gracia es mayor. Mira, hermano, y dice aquí, muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tu testimonio no me he apartado. Veía a los traidores, predicadores, y que me angustiaba. ¿Y por qué él se angustiaba de los malvados? ¿Cuál era la angustia? ¿No es cierto que nos angustiamos cuando vemos a seres queridos que no guardan la palabra? Porque no guardan tu palabra. Aquí viene otra vez. Mira, versículo 159. Mira, qué cosa, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Ve, hermano, amar a los mandamientos es amar al Señor. No podemos amar a Dios si no amamos la palabra. No podemos amar a Dios si no amamos la palabra. De esa manera es que amamos, aprendemos a amar. Mira, Jehová, que amo tus mandamientos. Vivifícame, dame vida conforme a tu misericordia. Y aquí viene esto tan importante. Me encanta esto. La suma, la totalidad. ¿Eso es lo que significa? La totalidad de tu palabra. De Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22, la totalidad de tu palabra es verdad. Y eterno es todo juicio de tu justicia. Bendito sea nuestro Dios. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cada día que pasa, y le decía yo a los hermanos en la clase anteriormente que cada día uno debe aprender algo nuevo, ¿verdad? Aprender algo nuevo, fresco, que el Señor le muestre a uno con la palabra. Y yo tengo eso como meta. Dios, ¿qué me vas a enseñar hoy? ¿Qué manera? Muéstrame tu palabra. Escarba mi corazón. ¿Qué está mal? Penetra por tu palabra. Y para yo hacer esto, yo tengo que ponerme. Aprendí algo de 2 Corintios 4 que dice, somos transformados conforme a lo que nosotros nos exponemos. Y yo estaba estudiando, terminé con el libro de Éxodo, estaba estudiando, cuando Moisés fue al monte allá a recibir las tablas de la ley, 40 días y 40 noches. Y cuando él desciende, él no se da cuenta que su rostro estaba brilloso. Él no se daba cuenta. Y yo miraba, mire, piensa usted, hermano, viene Moisés descendiendo del monte sin una antorcha en la mano, y las tribus alrededor, y están allá al pie, está Aarón y los 70 ancianos, y ellos ven como una antorcha que va bajando. Era Moisés, que descendía del monte
Porque la misma gloria del Señor. ¿Cuánto están entendiendo? ¿Qué dice la palabra? Somos transformados. Nosotros, mire eso, y que Dios le dé sabiduría. No con el velo, a cara descubierta, somos transformados por su mismo espíritu. En otras palabras, somos los que contemplamos. Oh, si esa verdad, si eso pudiera penetrarle a uno. Somos transformados con aquello. Por ejemplo, ¿de qué manera? La única ilustración que les voy a dar es cuando las mujeres le encantan broncearse, se van a la playa, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen? Se ponen de un lado y le ponen de otro. Ay, yo quiero broncearme un poquito porque mira que estoy demasiado. Porque tú te has puesto al sol, el sol te ha bronceado. Ahora, aplica eso. Soy transformado. Señor, en esta mañana transforma mi vida por tu palabra. Enséñame mi pecado. Si hay algo oculto, revélame para yo arrepentirme de eso que estoy haciendo malo. Y acuérdate que su gracia es mayor. Torna mi corazón a ti. Transforma mi vida conforme a tu palabra, conforme a tu palabra. Nosotros también, cara descubierta, somos transformados como por el mismo Espíritu de Dios. Entonces, esa palabra a mí me ha ministrado, pero muchísimo en estos últimos años. Que uno es transformado, quiere ser, según tú te expones a lo que tú te expones. Si te quedas mucho en el sol, te va a quemar porque te expone al sol. Si te expone mucho al sol de justicia, te expone mucho a los rayos de la palabra, constantemente, eso tiene que producir un impacto en la vida de uno. Tiene que producir un impacto. La palabra de Dios en ese lugar secreto, ahí, yo no puedo dormir. Mi esposa sabe, yo padezco de no dormir mucho. ¿Y qué yo voy a hacer? Contar ovejas, como dice el cuento. Déjame contar ovejas a ver si me duermo. No, yo me pongo a estudiar, pongo un salmo, pongo un mensaje, prendo la luz, leo la Biblia, me pongo a orar. ¿Voy a desperdiciar mi tiempo? No. El cuerpo que no puede, está bien, pero uno es transformado por medio de la palabra. Que el Señor sea exaltado. Vamos a orar, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, que tú nos transformes, que tú nos enseñes, que tú, Señor amado, obre en nuestras vidas, Padre amado, por medio de tu bendita palabra. Gracias a ti, oh Dios, por tu presencia. Gracias, Espíritu de Dios, que tú nos ayudas. Ayúdanos, oh Dios, a todos a poder entender, asimilar tu gloriosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén.